Bueno, tenemos hoy el gusto de tener en nuestro programa de Fogón en Fogón de la Argentina y para Radio Frecuencia 808 de Salinas y para el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya a dos integrantes del Centro de Investigación de Patrimonio Costero, a Matías Durtó y a Eduardo Keldi. Exacto. ¿Cómo están, Eduardo y Matías? ¿Quién larga? Buenas tardes, estamos bien. Buenas Estamos tardes, muy trabajando. bien, muy bien. Por acá con un viento fuerte, no sé si se logra escuchar, pero alguna ráfaga cada tanto golpea por donde estoy. Parece que se fuera a volar todo, pero estamos bien, estamos ¿Dónde bien. estás, Matías? ¿En qué lugar? No, estoy cerca del Palacio Legislativo en La Aguada Ah, y se embolsa ráfagas de viento, sobre todo las que vienen desde el oeste, muy fuertes. bueno, espero que no se caiga nada. ¿Y vos No, 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 dónde por ahora andás? no. No, no, yo estoy en la costa también, en la zona de Montevideo, pero en la costa, acá, en la zona de Positos. En Posito. Bueno, buenísimo. Che, ¿me cuentan un poquito qué es este Centro de Investigación del Patrimonio Costero que depende de la UDELAR? Mati, Bueno, si querés, arranco yo, no hay ningún problema. ¿vale? El CIPAC, en realidad, el Centro de Investigación del Patrimonio Costero, tiene su antecedente en el programa de arqueología subacuática, que nace en el año 2000 por iniciativa del docente Antonio Lezama, docente y arqueólogo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Y durante el periodo desde el 2000 hasta el 2003, que se iniciaron los trámites para la obtención de los permisos necesarios ante la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y Prefectura Nacional Naval, se iniciaron algunos proyectos de investigación, más que nada vinculados a aguas interiores, ¿no? En el 2000 en Puerto Laureles, en el 2001 San Borja del Sí, si no mal recuerdo, Edu, en Laguna de la Campana, y en el Sí, 2003 en el campamento de artiguista de purificación. parecía. Dando, sí, No, 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 que aquellos inicios que tenía el profesor Lezama tenía que ver con la colaboración de otros trabajos que implicaban, de cierta forma, el espacio subacuático, ¿no? O sea, un campamento a orillas de un río, un sitio que tenía idea de, bueno, de que podía haber hallazgos bajo el agua de actividades que tenían que ver más con la tierra y que podían exacto, continuar en el agua. No era una investigación con el enfoque marítimo que vino posterior. exacto, exacto. Que ya ahí, cuando menciona bien Eduardo, el enfoque de un aspecto más marítimo viene en el 2006 con el proyecto de la nave Capitana de Martín Afonso de Sousa, naufragada en costas del este más o menos en 1531, que fue un proyecto financiado por el Programa de Desarrollo Tecnológico. Y a partir de ahí sí inician las actividades vinculadas a la arqueología subacuática en la costa de Piriápolis. Después de ese proyecto, el programa de arqueología subacuática tuvo otras, eh, otros procesos de difusión, de investigación y de desarrollo de capacidades para profesionales ya vinculados y para estudiantes, como trabajos con la comunidad de Piriápolis, etcétera, etcétera. Y a partir del año 2009, con la intención de la Universidad de la República de desarrollar polos de educación terciaria en el interior del Uruguay, se forman los centros universitarios, y en el caso de Maldonado, el Centro Universitario Regional del Este, donde se crea ahí sí la figura del Centro de Investigación del Patrimonio Costero, que ahí del 2009 en adelante es lo que nosotros llamamos CIPAC, pero es esa continuidad del programa de arqueología subacuática. Es un proceso que realmente tuvo, como decía Matías, diferentes etapas de desarrollo y de crecimiento bien marcadas, en donde en cada proyecto, donde cada iniciativa convocaba más gente y aquello tenía más repercusiones a nivel local. Entonces, cuando la universidad hace esta evaluación en el 2009, nosotros ya teníamos una actividad en el este, en la zona de Maldonado,
muy firme. Y eso también fue lo que favoreció de que se eligiera el grupo, al colectivo de investigadores para instalarse en la universidad en el este. Y Y, formar parte de un equipo de investigación allá en el CURE de Maldonado, ¿no? y desde entonces siguió creciendo porque eso fortaleció la capacidad operativa, la instalación de laboratorios. El Centro de Investigaciones tiene el CIPAC, ¿no? Para estar hablando de su nombre. Tiene un laboratorio que es único en la región, o sea que no hay otro grupo de investigación de temas subacuáticos y marítimos y costeros que tenga ese laboratorio de conservación de bienes culturales en toda Latinoamérica, o sea, equipamiento de investigación, equipamiento náutico, equipamiento de buceo. Se ha logrado un desarrollo muy Importante a interesante, nivel. muy importante y muy interesante a nivel regional. Y bueno, eso vino una etapa de crecimiento de nuevos proyectos de investigación en la Bahía Maldonado. Dejamos un poco la órbita piriapolense para pasar a la capital departamental, sobre todo por el Una interés. pregunta, Sí, este CIPAC, Sí, ¿dónde está localizado? ¿Y es un lugar accesible para el público en general para sí, ver? claro, es un sí, edificio por de la Universidad supuesto. de la República. Está localizado en la calle, ay, bueno, Cachimba del Rey Cachimba del Rey, y sin número, lo que sin pasa en número la entre Aparicio esquina. Saravia y Boulevard Artigas. El macro Mm. de Maldonado es el punto de referencia. El hipódromo también está cerca. Allí está instalado el Centro Universitario Regional del Este, un edificio de la Universidad de la República, que es público, que es de acceso público. Y dentro de esas instalaciones, en el edificio número 4 está este laboratorio que les estamos diciendo, coordinado por el profesor Rodrigo Torres. Y, y también tiene un área de investigación en antropología marítima, coordinada por la profesora Leticia Ambrosio, y un sinfín de líneas de investigación que se desprenden, ¿no? Digo, nosotros funcionamos mucho con la inquietud de los estudiantes y también con las iniciativas particulares bueno, surge un tema de investigación y nosotros, como caja de resonancia, lo amplificamos, ¿no? O sea, lo que venía contando de la Bahía Maldonado empezó siendo un laboratorio de práctica, un espacio de práctica. La bahía tiene numerosos naufragios y muy importantes, y también tiene las condiciones ambientales. Es un espacio restringido, mejor, resguardecido para, Resguardecido. para las condiciones de práctica, de aprendizaje, de buceo, de investigación. Está cerca de un puerto y a su vez está cerca de la universidad. Eso nos facilita la logística de todo este equipamiento, ponerlo en operativa, y nos ha permitido hacer mucha investigación. Hemos aprendido muchísimo, hemos encontrado mucha información y estamos en desarrollo. Matías tiene su doctorado en curso precisamente en la Bahía, y, y se abren muchísimas puertas. Eduardo, ¿y Que vos cada vez qué función cumplís dentro de la universidad? en mi caso soy ayudante, los dos somos ayudantes de investigación, o sea, ayudantes docentes de investigación. Y ambos Eh, son magíster, entiendo. sí, 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 claro, Son, sí, magíster, sí. magíster. Los dos con intenciones de Y, doctorado. En este momento el que lo está ejecutando a ciencia ciertas Matías, yo lo tuve que postergar por temas familiares, pero nada grave, todos positivos. Este, No, pero, que cabe aclarar que no hicimos la maestría acá en la Universidad República, ¿no? no, bueno, Lamentablemente no hay en la Universidad República una continuidad después de la licenciatura, no hay una especialidad, una especialización de la Universidad República en arqueología subacuática. es En ambos parte, casos, tanto Eduardo como el mío, hicimos la maestría en la Universidad de Cádiz, en España. es parte de lo que viene, o de la etapa que vendría. Vamos a poner una etapa de 10 años para adelante, donde la especialización tenga su formación curricular. Exacto, tenga cabida en la Universidad de República. Hasta ahora la Universidad República hace formación especializada en arqueología, o sea, te recibes como investigador en ciencias antropológicas con opción a la arqueología. Nuestra intención o nuestro desafío, por así llamarlo, es que la especialidad de arqueología marítima en espacios subacuáticos y de temas náuticos tenga una formación curricular, donde aquellos que quieran especializarse en esto. Vamos a entender de que el Río de la Plata y todas las aguas interiores del Uruguay son un espacio a explorar desconocido. O sea, hay intervenciones puntuales de expolio y de búsqueda de naufragios desde la década del 80, un poco más sistemáticas en los 90,
pero no aportan información al conocimiento, simplemente son anecdóticas de recuperar objetos. Nuestro Exacto. rol ya en el siglo XXI pasa a ser más explicativo, de análisis, de comprensión de todos esos procesos y fenómenos, y ni que hablar de temas de la prehistoria. Es una cuestión que en Uruguay no se trabaja el espacio subacuático a nivel prehistórico. No porque la humanidad o los que habitaron este territorio hayan tenido actividades en el agua, que sí se sabe que las tuvieron, sino que los cambios del terreno, del espacio físico, El muchas veces aumento del sitios, nivel del mar. muchas veces sitios que estaban próximos a la costa, ahora están bajo el agua. Exacto. Entonces, para acceder a esa información, que además se preserva precisamente por estar bajo el agua, hay que desarrollar la especialidad, hay que desarrollar la disciplina y el conocimiento para que más gente se meta la cabeza bajo el agua, hablando mal y pronto, ¿no? O sea, ese es nuestro objetivo. Matías, ¿y vos el doctorado en qué lo estás haciendo? ¿Qué El tema? doctorado, el doctorado lo estamos haciendo a distancia en la Universidad de Cádiz. El tema es el naufragio de El Salvador en la Bahía de Maldonado. Es un naufragio que también Eduardo eh, presentó muy bien en su trabajo de tesis de maestría en la Universidad de Cádiz. Es una embarcación que venía desde Cádiz con tropas del regimiento de la Albuera en 1812 hacia Montevideo para tratar de llevar apoyo militar a la ciudad de Montevideo para justamente controlar el segundo sitio de la ciudad de Montevideo. Por impericias del capitán del navío y por problemas meteorológicos, termina naufragando en la bahía de Maldonado, a unos 400 metros de la costa aproximadamente, en una profundidad de 3, 4, 5 metros, dependiendo de la batimetría de la época, pero más o menos en ese entorno, generando y siendo la tragedia marítima más importante conocida del Río de la Plata. Ese navío llevaba aproximadamente 600 personas y hoy por hoy es el único naufragio con evidencia de restos óseos humanos conocido en Uruguay, lo cual lo hace un naufragio muy particular y con un gran potencial desde el punto de vista arqueológico y de desarrollo técnico, no solo para mí, sino para todos los estudiantes y quienes quieran desarrollarse en la arqueología subacuática. ¿Es esta imagen de una calavera donde tiene conservado toda la dentadura? Sí, Exactamente, sí, sí. exactamente. Que esas imágenes se obtuvieron en la década del 90 con Héctor Vado y Sergio Pronzuk, que eran dos permisarios que junto con otros inversores privados consiguieron un contrato con el Estado para poder hacer una intervención de carácter no científico, digamos, ¿no? Sino con un perfil donde importaba más el rescate de artefactos con un valor económico. Entonces, hoy por hoy, los arqueólogos que van a ir a investigar el sitio arqueológico, lo que nos encontramos es todo lo que no se, todo lo que no se pudieron llevar en ese proceso de las fines del 80, principios del 90, por estos permisarios que tenían otros objetivos que no eran lo científico, ¿no? O sea que estudiamos un universo muy reducido de lo que en su momento pudo haber sido. ¿Y qué quedó entonces? ¿Qué pudieron investigar ustedes a partir de lo que quedó? Hoy por Bueno, hoy la investigación, seguro sí, vamos a encontrar parte de la estructura de la embarcación, que eso claro. es Estructura. extremadamente muy importante para nosotros. La Lo que no estructura. fue de interés para el rescate de artefactos, para la búsqueda de tesoros, como se llamó popularmente, Porque era muy difícil de vender un pedazo de madera, hablando mal y pronto, ¿no? Lo que para nosotros es muy significativo desde el punto de vista técnico o tecnológico, la construcción naval, lo que, lo que una embarcación desde el punto de vista tecnológico nos puede mostrar a nosotros como técnicos arqueólogos, a la persona que esté interesada en objetos que tengan un valor económico, no les interesa. No le responde ninguna pregunta de investigación el resto de madera, ¿me explico? ¿Qué
¿Qué otras cosas? Porque ahí me mandaron las fotografías de botellas y de vasijas. ¿Esas Bueno, son también en San Salvador? Tenemos, tenemos un esas son elemento, de, tenemos un elemento ahí muy interesante que tiene que ver con una historia que yo introduje, no lo desarrollé, pero ahora lo podemos hacer, que tenía que ver con esa época, en ese momento, quiero decir, cuando se filmaron esos videos, se hicieron esos trabajos. eh, el registro documental era administrativo, quiero decir, cumplía la función de informar a las autoridades de lo que se estaba haciendo, pero no era analítico, en el sentido de darle una explicación a por qué eso estaba allí, esos restos humanos a quién pertenecían, o bueno, el estado de conservación, que era bastante significativo para las condiciones, ¿no? Agua salada, salobre, poca profundidad, pero reitero, toda la materialidad que se recuperó, todos los artefactos que se recuperaron, simplemente se catalogaron y se inventariaron, y algunos directamente fueron a esto que decía Matías, al objeto de poder venderse, ¿no? Exhibirse y venderse. Entonces, nuestro trabajo tiene como una reconstrucción histórica de esa etapa, donde muchos artefactos no se sabe realmente por qué se suponen, o mejor, tenemos cierta información de que además de traer a las tropas al Río de la Plata, como decía Matías, para la defensa de Montevideo, había una actividad comercial vinculada. El viaje no era solamente para el traslado de las tropas, sino que tenía un fin comercial y seguía para Lima, para el Perú, y esa mercadería muy probablemente tenía que ver con esa actividad comercial, que además era la que pagaba el viaje, ¿no? Entonces, exacto. todos esos artefactos, vamos a decir, ese universo que fue rescatado con el fin de venderse como eh, colección histórica de la época, tiene una explicación que no se ha dado o no se ha ahondado, mejor dicho, ¿no? No se ha profundizado. Entonces nuestro trabajo tiene que ver con esa reconstrucción. Hay un tema polémico sobre esos artefactos que quedaron en manos del Estado, porque obviamente el contrato implicaba un 50% hacia el Estado y un 50% al que lo buscaba y lo sacaba. Eh, lo que le pertenece al Estado no se conoce ciencia cierta en qué estado se conservó, dónde se conservó, qué tratamiento se le dio y sobre todo qué tratamiento va a tener a futuro. Lo lógico, lo que nosotros creemos, que ha sido a nivel internacional la práctica más común, es que eso pase a exhibiciones en museos y se transforme en una herramienta para el conocimiento y la divulgación de la investigación de lo que ha sucedido. Todavía no sucedió, la verdad. Incluso te agrego Sí, a lo que dice Eduardo, que en este mismo proceso de contratos privados con el Estado, donde se repartían 50%, 50 y 50 las ganancias o los artefactos que se recuperaron, estaba también la investigación en el Agamenón. O sea, estaban la gran cantidad de esos artefactos, también de esos casi 15.000 artefactos que se recuperaron, en la descripción del detalle de a qué artefacto pertenece qué embarcación, tampoco está clara, porque era simplemente anotar botón, restos de cerámica, restos de porcelana, botella de vino, y no hay una clara descripción, obviamente con intereses muy claros por parte de los privados, ¿no? De no Entonces, generar a ver si les ese entiendo. detalle. Ahí en los años 80 la mitad se llevan los privados que ni se sabe dónde están, no hay acceso a eso. Y la otra mitad la tiene el Estado y tampoco se sabe dónde está, ni hay acceso. Tampoco se sabe dónde está. Y lo pongámoslo, peor de todo es que no sabemos en qué condiciones está. claro, Porque pongámoslo en su contexto. en algún lado debe estar, pero Ah, el Estado lo debe tener. Volvamos al principio de nuestra charla, ¿no? O sea, el programa de arqueología subacuática nace en el 2000 y donde una de sus inquietudes era precisamente de que no había gente preparada para estos temas. Claro. 20 años después estamos haciendo esta revisión crítica donde, bueno, ahora hay gente preparada y donde hay que ponerle el pienso a estas cosas. Sobre todo para que no se vuelva a repetir. Si bien el escenario con el Estado uruguayo y la gestión del patrimonio cultural subacuático está cambiando y cambia, Uruguay está en camino a ratificar una A convención ratificar. internacional para la protección del patrimonio cultural subacuático, lo cual es un paso muy interesante al nivel del conocimiento de lo que hay bajo el mar.
necesita recursos y necesita capacidades, y ese es el gran desafío que tenemos para estos próximos 10 años, ¿no? O sea, de que no se vuelva a repetir eso de encontrar sitios bajo el agua, sacar los objetos y después, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que tener un desarrollo de la actividad, una responsabilidad sobre esos objetos y esa investigación que, que estamos en camino, todavía no lo hemos consolidado. Lleva mucho dinero, lleva mucho tiempo, lleva mucha interacción con muchas instituciones donde no todos hablan el mismo idioma ni el mismo entendimiento sobre las cosas, ni los tiempos, ¿eh? Muchas veces las personas se entienden, pero las instituciones no. Es decir, me explico, cuando uno plantea lo que realmente se debe hacer o se hace a nivel internacional, los consensos que se hacen a nivel internacional, después cuando llegan los tiempos burocráticos no se pueden ejecutar o la ejecución es diferente, es errónea o no está regularizada o controlada. Y me imagino con este Intervenciones recorte esporádicas. presupuestario lo que significa este futuro para el instituto. eh, tiene un potencial muy grande a nivel de la enseñanza, ni que hablar, cultural, identitario, muy importante a nivel patrimonial, y turístico, impresionante. O sea, si recordamos de que nuestro centro de atención en este momento está siendo la Bahía Maldonado, porque la universidad está instalada allí y además porque es un sitio que tiene mucha información sobre la historia marítima y para el desarrollo de la arqueología subacuática, Maldonado es el buque insignia del turismo en Uruguay, del entonces el turismo. potencial es enorme. La investigación bajo el agua atrae a mucha gente y sobre todo muchos buzos recreativos que se podrían ver atraídos a visitar estos sitios. El potencial ahí es enorme. Pero volvemos a lo mismo, los recursos económicos son escasos o son limitados y hay que tener responsabilidad en su administración. Para eso creo que el camino tiene que ver con una mejor articulación institucional y, y sobre todo de optimización de los recursos. Este, Te preguntaba recién si estos recortes universitarios creen que los puede llegar a afectar en este desarrollo. No solo creemos que nos pueden llegar a afectar, sino que afectan claro, al desarrollo. Por supuesto que afecta en la contratación de profesionales, Mm. afecta en la disponibilidad de tiempo que uno como profesional le puede dedicar a la profesión. Somos todos adultos, todos necesitamos seguir pagando las cuentas, apoyar a nuestro núcleo familiar para las cosas básicas de la vida. Entonces, no contar con recursos para realmente poder hacer de esta profesión, valga la redundancia, algo profesional y no un hobby, por supuesto que afecta, en todo sentido afecta. Eh, Afecta desde los recursos que se necesitan para todo el proceso de investigación en un proyecto de arqueología subacuática, desde el mantenimiento de equipamiento, desde los aspectos logísticos, desde el combustible para la embarcación, desde dinero para mejores trajes de buceo, para mejor equipamiento de buceo en general, para pagar viáticos a estudiantes, alimentación a estudiantes, alojamiento a estudiantes y a los docentes del CURE que somos nosotros. Para eso todo necesitamos dinero. Después de eso, en el caso de que se pueda llegar a recuperar algún artefacto, todo el proceso de conservación, materiales químicos, tratamientos de electrólisis para la conservación de los cañones de bronce o de hierro, por ejemplo. Todo eso se necesita dinero, y si no se cuenta con dinero, hay ciertas etapas de los proyectos de investigación que no se pueden seguir, eso es una realidad. Entonces, nosotros desde el punto de vista ético, si entendemos que presentamos un proyecto de investigación, es acorde las expectativas nuestras de cumplimiento de etapas, es acorde al dinero disponible para esa investigación. Correcto, correcto. Eduardo, te pregunto, mientras Matías prende la luz y lo vemos más Sí. claro, le pregunto a Eduardo, vos me contás dónde está exactamente, si uno camina por la Brava, a qué altura, si uno mira hacia adentro está este te naufragio. corrijo, no es la Playa Brava, es la Playa Mansa. Perdón, la Playa Mansa, Es correcto. en el interior de la Bahía Maldonado, al resguardo de la isla Ok, Gorriti.
tendríamos que estar caminando por la altura de la playa, de la parada número 10. 10. Yo no me acuerdo los nombres de las calles, pero creo que es Pero Río está Branco, la 9 y la 10. entre la Gorriti y la Entre la costa, 9 y la 10 y la isla de Gorriti, sí, exactamente. Exacto. Y ahí tendríamos que mirar hay una boya que marca bajo los banquitos, que se ve, es una boya en el medio de la bahía, y en un entorno de 200 metros de esa boya o sea que estaría. está más cerca de la costa que de la Gorriti. Sí, sí, claro que sí. Matías, Y está Alpito, bastante más cerca. 400 metros, sí, 500 sería el máximo. Es un entorno ahí Sí. de 400, 500 metros de la orilla. ¿Bajaron ustedes? ¿Qué vieron? ¿Qué es lo que vieron ustedes bajando? Nosotros la única vez que hicimos una intervención fue en el año 2016, un buceo, por intervención me refiero a un buceo, fue en el año 2016 y era para un pantallazo general de estado de situación, o sea, quiero decir, no tenía el buceo no tenía la intención de profundizar, de excavar, ni nada por el estilo, simplemente superficial y de reconocimiento. Lo hicimos, tuve la oportunidad de hacerlo con el profesor Lezama, que fue quien en la década del 90 mapeó ese sitio en un contexto de empresas buscadoras de tesoro, de permisarios, pero tuvo muchas horas de buceo con ese contexto de naufragio que es único. O sea, realmente le ponemos mucho el pienso y sirve con la expresión que veníamos utilizando anteriormente de laboratorio vivo porque es un sitio de aprendizaje, pero además de investigación único. Y creo que quienes vengan atrás nuestro y continúen nuestro trabajo van a tener mucho, mucho para trabajar. La preservación del casco de la embarcación, o sea, de la estructura de la obra viva de esa embarcación está muy íntegra, cosa que no sucede naturalmente en el Río de la Plata, se destruyen los barcos. No, tenemos que salir de la imaginación de que cuando vamos a encontrar un barco lo vamos a encontrar con la forma, ¿no? Del barco, sino que totalmente destruido por la poca profundidad y la acción del tiempo y la meteorología le afecta muy rápidamente. Pero en este caso, que también es motivo de investigación, la estructura es muy fuerte y se mantiene muy bien todo lo que son las cuadernas, hay parte de la quilla, hay parte de la tablazón, del forro de la embarcación, eso es lo que me acuerdo en principio que vimos. Y después hay algunos elementos del cargamento, pero están en una situación de concreción, quiero decir, de asimilación con el entorno marítimo, ¿no? Se le forma una especie de capa De protectora costra. de costra que dificulta mucho en un solo buceo identificarlo. Insisto que tenía la posibilidad de participar con quien lo había mapeado y un poco que me iba adelantando lo que estaba viendo, que si no fuera por él, no, yo no lo hubiese visto, no lo hubiese identificado. Pero es interesante porque ahí estamos hablando de una de las partes del sitio. El sitio está compuesto en dos partes, que podría llegar a ser un continuo, pero por la interpretación que se le hizo hasta ahora, o por el análisis que se le hizo hasta ahora, son dos partes bien separadas por 60-70 metros entre la obra viva y la obra muerta de la embarcación. Una destrucción que tuvo la embarcación durante el naufragio partió el barco en dos partes longitudinalmente. Entonces la parte de arriba, por así llamarla, la obra muerta, se desplazó a merced de las olas 70-80 metros, que es donde aparecen la otra parte del sitio arqueológico, que por lo que entiendo yo es donde están los restos humanos, que se Claro. identificaron, que se localizaron, porque no se identificaron, se localizaron en la década del 90, y muchos elementos que ahora están bajo arena. Una de las cosas que decía Matías es que la sedimentación, los cambios de profundidad son muy intensos, precisamente por los cambios que también ha tenido la playa de Maldonado, la costa de Maldonado, y toda la parte urbana. Estamos hablando de que cuando sucedió el naufragio de Maldonado era un médano continuo desde la playa Mansa hasta la playa Brava, y con la urbanización de los siglos posteriores, ese médano, ese sedimento se trasladó a un lugar que inevitablemente es abajo del agua. Entonces, esos sitios que están bajo el agua quedaron tapados de metros y metros de arena, que es el trabajo de la arqueología, el poder volver a descubrirlos, o sea, volver a localizarlos e interpretarlos como corresponde, ¿no? Eduardo, a ver Científicamente. si te entendí. La masa de edificios que genera la península hundió la arena y la llevó a levantar la arena debajo del mar Mm. a esta altura.
El Sí, proceso, hay procesos naturales y procesos que son antrópicos. Hay procesos eh, la- naturales la- como la- la deriva litoral o los diferentes cambios de batimetría pueden ser procesos naturales, no necesariamente antrópicos. Por supuesto que la construcción del puerto de Maldonado seguramente en algún punto haya cambiado la batimetría, y porque la propia organización, a ver, lo que decimos es un sentido muy, muy amplio, y un concepto de sistema. La propia urbanización de Maldonado, eh, la propia escorrentía natural que tiene el agua cuando llueve y arrastra los sedimentos, se acelera y aumenta el proceso de deterioro de todo un sistema costero que estaba, las playas pierden arena. ¿A dónde va esa arena? Esa arena no desaparece y tampoco es que se la llevan porque la arena del mar no sirve para construcción. Esa playa, esa arena vuelve al sistema subacuático porque antes salía a la costa y la costa formaba estos grandes médanos que desaparecieron porque ahora hay una ciudad. Entonces vuelve al mar y cuando vuelve al mar se suceden estos procesos de acumulación. En la zona de Piriápolis lo vimos muy claro por la propia Rambla de Piriápolis, que ahora es patrimonio eh, cultural de la nación, con todo lo arquitectónico que significa, pero ha sido un proceso de destrucción o de pérdida de arena, vamos a llamarla así para no ser alarmistas, de pérdida de arena, precisamente porque donde se acumulaba la arena, ahora hay una estructura hecha por el ser humano que hace que la arena se lave y vuelva al mar. Entonces, aquellos sitios que estaban a 3 4 metros ahora están tapados con 2 metros de arena. a esos procesos hay que sumarle también de que el naufragio en el caso este de El Salvador está a muy poca profundidad. 3 4 metros es una profundidad muy reducida, donde la acción del oleaje y de las corrientes es constante. Constante en el sentido de tapar y destapar el sitio arqueológico de forma estacional. Y eso al sitio, hablando de pronto, no le hace ningún bien desde el punto de vista de la conservación, porque genera una situación de mucha oxigenación y incluso los materiales orgánicos tienden a la degradación en contacto con el oxígeno. Entonces, hoy por hoy no sabemos en qué condiciones está el sitio arqueológico. Entonces, Matías, y cuando fue el naufragio, Ujú. la profundidad de ese lugar era ¿cuánto más? Es interesante la pregunta, porque tenemos el registro histórico. El naufragio sucedió en 1812 y en Sí. 1803 hubo un marinero español, Ollarvide, que hizo toda una batimetría de la costa de la Bahía de Maldonado en detalle. El entorno de la zona del naufragio era 4 metros. La embarcación calaba 7 metros según los registros cuando salió de España. O sea, llegó ahí por olas grandes que después no la iban a sacar. Es más, Exacto. la terminaron, Quedó encallando. quedó encallando y ahí Claro. a merced de una tormenta que la destruyó. Y la gente, hay gente que se salvó de ahí, de esos 600 que venían. Sí, es muy confuso. El número exacto no se sabe. Sí, hay sobrevivientes. Quien hace el relato principal de todo el suceso sobrevive al naufragio, que es un piloto del puerto de Maldonado, Acosta y Lara. Y yo creo que se calculan 100 personas, de esas 630 100 personas. Es muy, muy confuso también el registro de cuántos había a bordo, 580, 630, 650. Bueno, por lo tanto es muy difícil saber cuántos exactamente se salvaron. Uno de los trabajos que tuve la oportunidad de hacer en esa investigación histórica era buscar estos náufragos que se salvaron. Se encuentran apenas algunos nombres y algunos testimonios que son más ficticios, por así decirlo, más de un relato romántico que de la realidad. Ese es eh, no había muchos testimonios que sean fehacientes a lo que sucedió exactamente. Incluso este piloto Acosta y Lara, como que cuando se salva, le viene como una especie de amnesia que no se acuerda más nada, ¿no? O sea, él se salva. Y es Eh, real, no digo que no haya sido cierto. Lo que sucede es que después no tenemos otro testimonio, no sabemos del capitán,
no sabemos de muchos de los soldados que se salvaron, que terminaron combatiendo para Montevideo, no tenemos testimonio, no hay una versión Claro, no hay ningún registro histórico. Les agradezco muchísimo esta primera parte. Vamos a encontrarnos para hablar de otro naufragio, el que ustedes creo que participaron, fue el Blue Peter. Así que Sí, El Blue Peter. les agradezco mucho y nos volvemos a ver. La propuesta es la siguiente. ¿Ustedes tienen un ratito más para seguir charlando? sí. Sí, Yo sí, 20 minutos más, media hora más aguanto. Dale. sí, no hay Entonces, problema. cortamos esta conexión, nos volvemos a conectar y hacemos otra conexión con el Blue Peter, ¿ok? Muy bien. Perfecto.